Muchísimas gracias y saludo muy especial a todas y a todos los asistentes a este seminario. Espero seguir contribuyendo con un granito de arena a la comprensión de esta institución del habeas corpus que en sí implica múltiples ángulos, múltiples facetas que es necesario irlas revisando constantemente. Esta revisión constante de las sentencias de habeas corpus a nivel nacional ha sido siempre una especie de insumo que la Corte Constitucional actual ha requerido para poder desarrollar la tarea que le ha asignado la Constitución. El día de ayer estábamos hablando y recordábamos que un Estado constitucional de derechos, por ejemplo, se diferencia del Estado de Derecho hasta antes de la Constitución del 2008, en que la Corte Constitucional o el Tribunal Constitucional de ese entonces simplemente era un tribunal de apelación de segunda instancia de todas las demandas interpuestas en el país en relación con cualquiera de las garantías constitucionales relacionadas con el tema. Y era un problema serio por cuanto la cantidad de sentencias contradictorias que sobre el mismo tema emitía la misma Corte Constitucional, el mismo Tribunal Constitucional. Y eso acarreaba, bueno, una poca utilidad de lo que significaba tener un Tribunal Constitucional. Significaba una mengua de los derechos, porque unos ciudadanos eran tratados de diferente forma que otros ciudadanos, aunque los hechos sean los mismos. Esta necesidad de dar un paso adelante constituyó quizás el ángulo más rescatable y más representativo de lo que es hoy la Corte Constitucional en nuestro país. ¿Cuál es el sistema por el cual ahora actúa la Corte Constitucional? Bueno, es un sistema que está desarrollado en la ley y que, por favor, si me dejan compartir. Sí, doctor, permítame un segundo. Por favor. Puede compartir pantalla en este momento. Gracias. Listo, ya podemos visualizar lo que está compartiendo. Gracias. Entonces, nosotros tenemos implementado como norma constitucional y también como norma legal, las dos como fuentes de los precedentes jurisprudenciales que debe tener o precedentes constitucionales que emiten normalmente la Corte Constitucional, está estructurado sobre la base de un sistema de selección y revisión de sentencias. ¿Cuáles son esas sentencias que revisa la Corte Constitucional para que puedan emitir ellos los precedentes constitucionales, precedentes jurisprudenciales? Acordémonos que la Corte Constitucional revisa en primera y única instancia lo relacionado con las acciones extraordinarias de protección, principalmente acciones extraordinarias de protección. Y como un órgano al que le remiten las sentencias de primera instancia, no órgano de segunda instancia, sino al que le remiten las sentencias de la Corte Provincial en el caso de muchos de las acciones constitucionales, por ejemplo, la de habeas corpus, la de habeas data, acción de protección, acción de acceso a la información pública. Esas que se ven en primera instancia en un juez común, juez de instancia de primera instancia y juez de apelación a la Corte Provincial, esas sentencias que emite la Corte Provincial son las que se remiten a la Corte Nacional, a la Corte Constitucional, a través de un sistema que se llama el sistema de selección y revisión de sentencias. ¿Qué es este sistema de selección y revisión de sentencias? Es un sistema por el cual la Corte Constitucional puede
analizar esas sentencias relacionadas con un caso particular y emitir, sacar normas que puedan ser aplicables y que deben ser aplicables porque establecen un vínculo de obligatoriedad para la solución o para el análisis de otros casos parecidos a ellos. Habíamos visto que no sería de nada útil que las resoluciones de la Corte Constitucional sean unas resoluciones simplemente que se mantengan en el papel, que no sirvan absolutamente para nada. Y precisamente los precedentes constitucionales no son sino esto, son normas de aplicación en cuanto a la revisión de los derechos y en cuanto a la revisión de otros precedentes constitucionales que deben ir alimentándose en ese sentido por parte de la misma Corte Constitucional. Esta revisión de las sentencias hacen que la Corte Constitucional active un mecanismo de incorporación de normas objetivas al ordenamiento jurídico ecuatoriano. ¿Y en base a qué? Nosotros tenemos que en el artículo 11 de la de la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 7, establece perfectamente que la Corte Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución y posee la facultad de dictar jurisprudencia vinculante y podría en determinados casos, en determinadas normas, incorporar normas a este bloque de constitucionalidad por medio de sus fallos. Por ejemplo, cuando estos son capaces de desarrollar contenidos de derechos constitucionales o incorporar derechos implícitos o nuevos en virtud de una cláusula abierta prevista en el artículo 11, numeral 7 de la Constitución de la República. La misma Constitución faculta que, aparte de desarrollar cierto tipo de precedentes jurisprudenciales, puede también ampliar y desarrollar e incorporar incluso contenidos de nuevos derechos constitucionales. El artículo 11, numeral 7, establece que el reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. La dignidad de las personas, el proyecto de vida, el desarrollo de la personalidad no pueden limitarse únicamente a los derechos que están consagrados en la Constitución, sino que permite que sea la propia Corte Constitucional, a través de ese proceso de la creación de precedentes jurisprudenciales, puedan incorporar y desarrollar estos principios. No puede quedarse estático nunca un derecho constitucional. Tiene que seguir evolucionando en función, lógicamente, de la virtualidad histórica que puedan tener ciertos ordenamientos jurídicos, ciertas sociedades. Si el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva, ¿a través de qué forma tiene que desarrollarse estos precedentes jurisprudenciales y dar contenido a muchos otros derechos establecidos en la Constitución, en los convenios internacionales o de los que se vayan incluso generando? A través de las normas, a través de la jurisprudencia e incluso de las políticas públicas de los estados. Dice, será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de estos derechos. Entonces, estamos claros que la Corte Constitucional tiene esta misión de poder retroalimentar constantemente el ordenamiento jurídico ecuatoriano, en este caso, a través de una emisión normativa que dé lugar al desarrollo de los derechos y dé lugar a la reparación incluso de derechos constitucionales violados. ¿Cuál es este sistema? ¿Cómo opera? Tanto el artículo 86
25.5 como el 25.1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que, en primer lugar, todas las sentencias ejecutoriadas emitidas por los jueces de instancia deberán ser remitidas a la Corte Constitucional para el desarrollo de su jurisprudencia. En la Corte Constitucional, de acuerdo al mismo artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías, tiene una sala de selección que tiene ciertos parámetros para seleccionar casos a revisión de la Corte Constitucional. En función, por ejemplo, de la gravedad del asunto, de la novedad o de la inexistencia de precedentes judiciales, por la negación de ciertos derechos fijados por la Corte Constitucional, por la relevancia o por la trascendencia del asunto de que se trate. En función de estos, la Corte Constitucional va escogiendo los casos que pueden ser sometidos a este sistema de revisión para poder de ahí emitir las normas jurisprudenciales. La emisión de los precedentes jurisprudenciales tiene también cierto tipo de características. Ya han sido escogidos los casos, ya han sido analizados y se emiten los precedentes. Estos precedentes que son de obligatorio cumplimiento tienen que tener cierto tipo de características. Por ejemplo, aunque después ya vamos a analizar ciertas particularidades. Por ejemplo, en el caso de la generalidad, se dice que los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional tienen el carácter de erga omnes, es decir, para todas las personas, de manera general. Lo mismo tiene el carácter de universal, es decir, para ser aplicados en todos los casos que tengan las mismas condiciones o características. La abstracción, es decir, no plantea premisas para un solo caso particular, sino para todos aquellos que se ajusten a estas características. La permanencia implica que no solamente se ajuste en su ejecución, sino que hay que verificar que se cumpla esa ejecución. No pueden haber derechos violados y declarados como violados si no existe un reconocimiento a la reparación de esa violación y la verificación de la ejecución de esa reparación. Por eso se requiere siempre el carácter de ejecutoriedad, porque no puede directamente la Corte Constitucional activar mecanismos de reparación directa. Tiene que valerse de otros actos jurisdiccionales para que pueda ser activado estos precedentes que reconocen derechos de que han declarado ser violados algunos derechos fundamentales. Uno de los papeles, de las obligaciones que tiene la Corte Constitucional es la revisión de las sentencias para desarrollar derechos constitucionales. La Constitución actual, desde el punto de vista de el concepto mismo, no de Estado de Derecho, sino de Estado de Derechos, o Estado de Derecho Constitucional, plantea un reto que ya lo asumieron los propios constitucionalistas. ¿Y cuál es ese reto? La incorporación de nuevos derechos en la Constitución ecuatoriana, que incluso para muchos obligó a cambiar cierto tipo de conceptos. Antes se decía, bueno, que los conceptos fundamentales eran los que constaban en la Constitución y en los derechos fundamentales. Bueno, ahora los derechos fundamentales prácticamente vienen a ser un poco reducidos porque los derechos constitucionales tienen un amplio margen que contiene a los derechos fundamentales desde el punto de vista antropológico, relacionados con el hombre, a ser incorporado otros derechos que no son para los humanos, como el derecho de la naturaleza, los derechos para los animales, que han sido reconocidos en la Constitución y en la legislación.
Entonces, estos derechos, más los que se incorporaron como los derechos ambientales, constituyen un área en donde no ha existido precedentes anteriores, un área que requiere un constante desarrollo normativo, doctrinario, un constante desarrollo de pautas de aplicación que tienen en la Corte Constitucional el mecanismo adecuado y que tienen que constantemente ir retroalimentando estas decisiones que vaya tomando la Corte. Este desarrollo de los derechos constitucionales debe ser de comprensión clara para todos los habitantes del Ecuador. Ese es el fundamento. Y debe ser de fácil acceso por parte de la misma ciudadanía. Entonces, este sistema aplicado por la Constitución para seleccionar y revisar sentencias permiten estos objetivos. Permiten el objetivo de ampliar en un margen de entendimiento y de comprensión los derechos que los ciudadanos tienen en la Constitución, no solo de los derechos ya preestablecidos, sino de estos nuevos derechos que le hacen a la Constitución ecuatoriana, que es una de las constituciones teóricamente más progresistas que existen en Latinoamérica. Nosotros tenemos la sentencia 001, raya 14, raya PJO, CC, dentro del caso 967-11, raya JD, en los que señala que el sistema de selección y revisión de sentencias es un mecanismo que tiene por objeto el desarrollo del contenido de los derechos constitucionales y el estudio de la garantía utilizado en todos los casos bajo análisis. Es un sistema que está normado, hay un reglamento de selección que cumple rigurosamente la Corte Constitucional. ¿Qué era la preocupación de la Corte Constitucional? Mire, se han sucedido casos en los cuales a nivel de jueces de primera instancia han recibido una masiva demanda en el número de personas que interpusieron acciones de protección, habeas corpus, relacionados con una situación que afectó a cientos y quizás a miles de ciudadanos en el país, policías, profesores, militares que fueron despedidos y que cada uno de ellos interpuso acciones. La emisión de una cantidad innumerable de sentencias contradictorias, porque cada juez de cada cantón y de cada ciudad y de cada provincia emitía sentencias contradictorias sobre el mismo caso, porque casi todos fueron despedidos de la misma manera y a veces con el mismo decreto, a veces con el mismo acto administrativo. Esto evidentemente genera a nivel nacional, a nivel general, un atentado a la seguridad jurídica, porque no pueden haber ciudadanos que unos jueces hayan aceptado y otros jueces no los hayan aceptado. No puede haber ciudadanos en los que unas veces han reconocido los derechos vulnerados, pero no han sido capaces de obligar al cumplimiento de estas obligaciones, al cumplimiento de estas sentencias. Es por eso que la Corte dijo no. La Corte tiene su razón de ser. Y una razón de ser es crearse este mecanismo del sistema de selección para poder emitir una jurisprudencia, unos precedentes jurisprudenciales que sean aplicables para los casos que vengan a futuro en este tipo de procedimientos. No puede haber otra razón más justificable que pretender unificar toda esta jurisprudencia emitida en casos de primera instancia para hacerlos y buscar una sola línea jurisprudencial emitida por la Corte Constitucional y que sean aplicados en lo posterior por los jueces cuando se presenten casos que tengan los mismos parámetros, las mismas condiciones. De hecho, esta es una manera como se puede evitar sentencias contradictorias en un mismo sistema jurídico. Bueno, muy bien, pero ¿cuáles son las sentencias que deben ingresar a este procedimiento de selección?
tenemos nosotros que tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional determina que esta competencia de la Corte Constitucional es aplicable a todas las sentencias de garantías jurisdiccionales de protección de derechos. ¿Sí? Eso lo establece el 436. Expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante respecto de las acciones de protección, cumplimiento, habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública y demás procesos constitucionales, así como los casos seleccionados por la Corte para su revisión. Es decir, queda fuera todo lo que significa sentencias relacionadas con asuntos de carácter civil, niñez, adolescencia, penal, inquilinato, tránsito, contencioso administrativo, incluso justicia. No entran las acciones por incumplimiento ni las acciones de protección, porque a ellas a la Corte Constitucional no les remite nadie, porque ellos son jueces de primera y última instancia. Entonces, queda reducida a este tipo de sentencias que deben ser remitidas de acuerdo a lo que establece el artículo 25, numeral 1, para que se proceda al desarrollo de la jurisprudencia en relación con estas garantías constitucionales. Igual sucede para el caso de las medidas cautelares. Una cuestión que es necesario entender es de que la Corte Constitucional en este proceso de selección no es que hace las veces de una instancia de apelación. No es una instancia de apelación, no es un recurso, porque no se están planteando acciones que sean consecuencia directa de los casos que están analizados en instancia. Es una acción independiente, no tiene nada que ver con un recurso. Es dictar precedentes vinculantes en materia de garantías jurisdiccionales, de conocimiento de jueces ordinarios. Es decir, el objetivo es incorporar normas objetivas al ordenamiento jurídico ecuatoriano, no solucionar los casos particulares de las personas. Y la reparación de los derechos constitucionales y la selección de casos. Aquí viene el primer problema que nosotros debemos entender y que no está a veces muy desarrollado, muy claro. Si la Corte Constitucional no es un recurso de instancia, si la Corte Constitucional en sus fallos, en donde emite los precedentes jurisprudenciales, no está resolviendo casos particulares, sino está creando normas de aplicación general para los casos futuros que puedan ser aplicados por los jueces. Sin embargo, de acuerdo con la sentencia 001 del 10 PJOCC, caso 0999009JP, introduce un elemento que puede distorsionar todo este sistema de selección para la creación de precedentes jurisprudenciales. ¿Por qué? Porque en este caso la Corte Constitucional decide abrir por su propia cuenta el caso analizado y reparar los derechos constitucionales que consideró vulnerados respecto a este punto de la sentencia. Es decir, ya no es solamente la creación de una norma de carácter general, sino que viene a reparar los errores cometidos por el juez de instancia y reconocer derechos que podían haber sido desconocidos por el juez de instancia en favor de una de las partes. La misma Corte Constitucional justifica, dice, está claro que durante el proceso de desarrollo de jurisprudencia vinculante se identifican en el caso materia de estudio vulneraciones a derechos constitucionales, entonces la Corte Constitucional se encuentra plenamente facultada a través de la revisión del caso a reparar las consecuencias de dicha vulneración. A diferencia de lo que es el sistema en Colombia de la Corte Constitucional, esto no es permitido hacer, porque se abre un hueco en el cual todas las personas que resultan afectadas con la revisión de la sentencia, supongamos de la Corte Constitucional, que se supone está ejecutoriada, puede causar una violación a varios de los derechos que tiene la parte, en especial la parte afectada. Porque en principio no es una instancia, no es un recurso. Porque la sentencia está ejecutoriada.
porque vulneraría el principio de seguridad jurídica, pero sin embargo, con esta sentencia, que es del 2010, o es de la actual Corte Constitucional, se puede revisar los casos que ex oficio pueda realizar la Corte Constitucional. Es decir, contradice con la existencia de otra forma de revisión del contenido de una sentencia que puede darse a través de una acción extraordinaria de protección. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional perfectamente puede hacer lo mismo si es que le interponen una acción extraordinaria de protección. Quienes tienen o se resultan perjudicados con una sentencia de juez de instancia pueden interponer el recurso de la acción extraordinaria de protección y esperar que la Corte Constitucional pueda revisar su caso. Pero no, la Corte decidió que directamente de los casos que les han enviado, de las sentencias que les han enviado, pueden ellos hacer una revisión de oficio y de oficio alterar la sentencia ejecutoria. Y eso lo ha hecho muchísimos, desde ese año para acá lo ha hecho muchísimo, incluso la propia Corte Constitucional acá. Entonces, si la Corte decide abrir el caso y resolver sobre el fondo, los efectos que puede alcanzar la sentencia son varios. Y no solo son ya de carácter erga omnes, sino que son interpartes. Es decir, para las partes también. La misma Corte dice, la competencia de la Corte Constitucional prevista en el artículo 436, numeral 6 de la Constitución genera dos posibilidades. La primera, como objeto principal, el desarrollo de la jurisprudencia vinculante, erga omnes. Y la segunda, en caso de constatar, de oficio estamos hablando, en caso de constatar vulneraciones a derechos constitucionales en la sustanciación de la causa, la Corte está facultada para revisar el caso seleccionado y efectuar una reparación integral con efecto interpartes, interpares y intercomunes. En conclusión, dependiendo de las circunstancias y del escenario que se plantee, si la selección del caso por parte de la Corte va a su conocimiento y decide dictar jurisprudencia vinculante, bueno, los efectos son erga omnes. Pero en el mismo caso, si al revisar el caso seleccionado se detecta una violación de los derechos constitucionales, entonces la Corte va a emitir, así lo dice, emitir una sentencia con efectos interpartes, interpares e intercúmulos. Es decir, con efectos para el futuro, para las partes y para todos los que resulten beneficiarios y no sean partes del proceso. En términos generales, las resoluciones de la Corte en la actualidad pueden ser interpartes. Interpartes significa entre las partes. El efecto jurídico es solo vinculante para las partes que están participando en el caso concreto. Interpares significan que se aplicará para hechos futuros, para hechos análogos. ¿Sí? El intercumunis, en cambio, es para todas las partes, para todas las personas interesados que sin ser parte directo en el proceso pueden resultar beneficiarios. Algún caso de una demanda colectiva en donde solo se presentaron dos partes, pero resultan afectados el resto de personas que pueden estar ahí. En términos generales podemos decir cuáles son los efectos o los tipos de habeas corpus. Esta clasificación no es una clasificación que debe necesariamente estar en la ley, ni requiere ser positivizada, sino que de alguna manera esta clasificación significa que estas son las características o estos son los casos en los que normalmente el habeas corpus es aplicado y que no necesariamente a veces están en la ley o si constan en la ley pero no constan como clasificación, sino que están entre líneas diciendo lo que son los tipos de habeas corpus. El habeas corpus reparador, por ejemplo, es todo aquel que se refiere o que regula o evita una detención ilegal por parte de autoridades policiales, autoridades civiles, autoridades médicas incluso, evita que las personas estén en la cárcel sin estar con derecho a ello, evita incluso las personas que son sujetas a privación de libertad en cuarteles,
en lugares que no constituyen una prisión o una cárcel aceptada por la ley. Evitan. El habeas corpus restringido son habeas corpus de los cuales sirven para prevenir, para evitar las molestias innecesarias a la libertad de las personas. Para a través de este habeas corpus evitar que las personas sean vigiladas, sean perseguidas, sean detenidas reiteradamente con el afán de molestar, que los agentes de migración estén constantemente visitando a la persona, que existan seguimientos a una persona ocultos, que existan persecuciones calladas, camufladas. Es decir, evitan un proceso de afectación psicológica en las personas. El habeas corpus correctivo sirve para corregir, exclusivamente en el caso de las personas privadas de la libertad. ¿Para qué? Para que las condiciones en las cuales ellos están cumpliendo su pena no estén sujetas a vejámenes inhumanos, innecesarios, no estén sufriendo penas, torturas. Esto significa para mejorar las condiciones de cumplimiento de sentencia. No sirve para sacar ni para liberar a nadie. Y se interpone con un recurso de habeas corpus. El habeas corpus preventivo para todos aquellos casos en los cuales las personas que incluso ya han cumplido la pena, pero que no salen porque a la autoridad o no quiere, no le da la gana, o porque simplemente deja en el archivo la revisión de ese caso. Habeas corpus preventivo. Personas que han cumplido la pena, pero que sin embargo se demoran, sea en los estamentos administrativos de los centros de privativos de libertad, que se demoran demasiado tiempo en revisar que han cumplido la pena. O otras personas que se demoran en solucionar los casos interpuestos en su conocimiento. El habeas corpus preventivo, el habeas corpus traslativo, es decir, aquellos habeas corpus de donde uno se exige a la autoridad que le indique dónde está detenido una persona si no se encuentra una detención, no se encuentra en lugares, no está detenido. Sirve para prevenir desapariciones forzadas, para prevenir torturas camufladas, para prevenir que una persona tenga la asistencia de sus familiares, de su abogado en un lugar concreto y no esté desfilando de prisión en prisión, o peor aún, en prisiones que no están consideradas como tal. Tenemos el habeas corpus traslativo. ¿Qué es un habeas corpus traslativo? No es sino aquel, el habeas corpus innovativo, por ejemplo. ¿El innovativo qué es un habeas corpus innovativo? Es lo que sucede en la actualidad por muchos ejemplos que tenemos. Es cuando una persona ya ha sufrido un vejamen, una disminución de sus derechos hace algún tiempo atrás, ya no está sufriendo en este momento. Sin embargo, interpone esto ¿para qué? Para prevenir la repetición, para que los jueces llamen la atención a las personas, a las autoridades que estuvieron detrás de esta vejación, detrás de esta violación de derechos. Una garantía de no repetición. No es de que porque ya dejó de estar afectado por los derechos vulnerados, pasó un año, 6 meses, esa persona ya no tiene derecho a que se le garantice que no va a volver a sufrir esos vejámenes. Un habeas corpus preventivo para todas aquellas personas que sufren las amenazas de una persecución, para aquellas que ya tienen boleta de detención, pero sin embargo no han podido detenerla. Tiene el derecho con el habeas corpus de decir cuáles son las razones por las cuales se ha emitido una boleta de detención o una boleta de prisión, encarcelamiento, como quieran llamar, y que expliquen las razones y verificar que esas boletas cumplan con los requerimientos exigidos en la Constitución. Un habeas corpus instructivo. El habeas corpus instructivo viene a ser un habeas corpus en el cual, con el excepcional, en el cual en estados de excepción no se puede suspender la vigencia de un habeas corpus. Eso ya lo ha dicho innumerables veces la Corte Constitucional. No pueden suspenderse. Y las restricciones que tomen en las medidas, en los estados de emergencia o estados de excepción, esas medidas tienen que ser compatibles con lo que establece la Corte Interamericana y con lo que establece los precedentes de la Corte Constitucional. No pueden ser privaciones abusivas de derechos, sino las que establece la Constitución, el cumplimiento de lo que dice la Constitución.
Hay habeas corpus de carácter atípico, que son aquellos que se interpone frente a personas particulares, un director de la clínica, un dueño de una clínica, de un hospital, que no le deja salir a esa persona del hospital hasta que no pague la cuenta o hasta que cumpla algún otro tipo de requerimiento. Es decir, todos estos habeas corpus, que por el tiempo no los vamos a extender, este tipo de habeas corpus son los que están incluidos en forma indirecta, no taxativa, en la ley y en la Constitución y en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Están incluidos. Tenemos una situación muy particular. Yo entiendo que la conferencia de hoy, la de ahora, de acuerdo a lo que está establecido en el programa, se refiere a un conjunto de derechos relacionados con las personas privadas de la libertad. Me refiero a las personas que están cumpliendo periodos de privación física, de privación de libertad ambulatoria, sea por condena o sea por prisión preventiva. De tantas denuncias recibidas y de tantos casos existidos, el 24 de marzo del año 2021, la Corte Constitucional realizó un análisis de varios casos, de 4 casos, que consideraron que cubre el ámbito de lo que significan los derechos de las personas privadas de la libertad. Es decir, la Corte Constitucional, cuando les remitieron a la sala de revisión de casos, escogieron 4 casos fundamentales para crear una normativa constitucional que sea de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades. Son los procesos 365, 278, 398 y 484, en donde se analiza el alcance del habeas corpus como una garantía jurisdiccional para la protección de la integridad personal frente a la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en el ámbito carcelario. La Corte observa que existe una vulneración estructural y sistemática de estos derechos dentro del sistema de rehabilitación social y establece parámetros mínimos para asegurar el respeto a los derechos humanos. ¿Qué es lo que nos dice la Corte en términos generales? Mire, esto es importante. Tiene competencia para revisar los procesos de acuerdo a la emisión de las sentencias ejecutoriadas, a la Oficina de Revisión y Sistematización de los procesos para seleccionar algunos y emitir los precedentes jurisdiccionales. Pero, sin embargo, la Corte Constitucional dice que este organismo estableció que cuando transcurra un tiempo considerable entre la expedición de la sentencia ejecutoriada y la sentencia de revisión, es decir, en el momento en que ellos escogen el caso para revisar, la Corte deberá considerar con mucha atención los efectos de la sentencia. ¿Qué son los efectos de la sentencia? Porque pueden haber sido personas que han interpuesto un recurso de habeas corpus, les hayan negado o les hayan reconocido, pero sin embargo no se ejecutan esas resoluciones o esas sentencias. Y todavía está en un sistema de permanente afectación a sus derechos. Entonces la Corte Constitucional dice cómo nosotros podemos quedarnos callados si es que la Corte no funciona como un órgano efectivo, tutelar efectivo de los derechos de los ciudadanos. Pues tenemos que intervenir en ese caso concreto. Es decir, cuando constatan que perduran los efectos por la violación de los derechos. Dice que la Corte debe modular los efectos de la sentencia para el caso concreto y establecer mecanismos de reparación adecuados, es decir, vuelve a revisar las resoluciones. Para lograr estos efectos, la norma contenida en el artículo 25, numeral 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales es inaplicable cuando la Corte evidencia que en un caso seleccionado por una vulneración de derechos constitucionales, el daño subsiste
al momento de dictar sentencia y no ha sido reparado por contravenir esto a lo establecido en los artículos 3, 1, 11, 9 y algunos de la Constitución de la República del Ecuador. Miren el alcance que tiene la Corte Constitucional. Bajo estas consideraciones, en este caso, los términos previstos en los numerales 5 y 6 del artículo 25 de la Ley Orgánica son inaplicables, puesto que la Corte evidencia que existe una vulneración de derechos constitucionales cuya reparación en el caso concreto podría tener efectos importantes en la prevención de violaciones a los derechos. Es decir, no solo va a crear normas de aplicación general, precedentes jurisprudenciales, sino que va a resolver el caso, que va a abrir el caso y va a tomar una decisión en casos que ya tienen sentencia ejecutoriada y darle los efectos jurídicos que significa una sentencia de la Corte Constitucional. Algunos de los principios en forma rápida. El artículo 89 de la Constitución y el 43 de la Ley Orgánica establecen que el habeas corpus es una garantía que protege la libertad de la vida y la integridad física y otros derechos conexos. Sin embargo, esta norma no establece en forma taxativa, no excluye otros derechos como ya habíamos visto, sino que los integra. Deben ser interpretados de forma extensiva y pueden reparar integralmente todos los derechos que han sido violados en una sentencia. Principio de interdependencia de los derechos. Todos los principios de la Constitución no son principios aislados, no son celdas separadas, completamente no. Un principio acarrea la violación de otro principio. A la vida le acarrea la violación de varios principios, a la integridad física le acarrea la violación de muchos principios, y todos esos principios tienen que verificar si son afectados o no son afectados en las sentencias que emita la Corte Constitucional, en la revisión de esas sentencias de los jueces de instancia. También cubre la integridad personal de las personas privadas de libertad, porque no es solamente para recuperar la libertad. El habeas corpus va mucho más allá. El artículo 89 de la Constitución y el 43 hacen referencia a la integridad física. Y la protección necesariamente debe alcanzar a todas las personas que son privadas de la libertad en todas sus dimensiones. ¿Y cuáles son esas dimensiones? Lógico, no solo van a cubrir la integridad física, también está la integridad psicológica. Ahí vemos el habeas corpus restringido para cubrir los daños psicológicos o los problemas de molestia moral, social y sexual que puede tener una persona que está privada de su libertad. Entonces, todos estos derechos son objetos de protección por el habeas corpus y que están relacionados con el derecho a la privación, no con el derecho, sino con la situación de privación de libertad. ¿Que tiene fines correctivos? Claro que tiene fines correctivos, porque trata y busca que las condiciones en las cuales las personas están cumpliendo la sentencia, pues sean condiciones que no afecten la dignidad ni la humanidad de las personas. La Corte siempre ha sostenido que la privación de la libertad comprende todo un intercrimen, llamémosle una institución parecida al intercrímenes, es decir, desde el momento de la restricción hasta cuando el titular recobra la libertad completamente. Porque puede iniciarse con una detención legal, con una detención no arbitraria, con una detención que cumple con los parámetros exigidos por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, o con una pena que cumple con esas condiciones, o con una prisión preventiva que cumple con todas las condiciones del 534 del Código Orgánico Internacional, pero que se vuelve ilegal después, que se vuelve ilegítima después, que se vuelve arbitraria después, por causas sobrevinientes. Al resolver una acción de habeas corpus planteadas a favor de cualquier persona, los jueces están obligados a realizar un análisis integral que incluye la orden de detención,
las alegaciones específicas planteadas en la acción, en particular respecto a la naturaleza y circunstancias de la detención al momento de la presentación de acción de la demanda de habeas corpus, y a las condiciones en las cuales se encuentra esa persona privada de libertad. En un habeas corpus es imposible para la Corte Constitucional realizar una audiencia en donde no esté presente la persona que lo solicita. No hay justificativo ni para el juez ni para la persona que tiene que presentarlo. Si es necesario, se trasladarán al lugar en donde se presume que está detenida esa persona, porque no solo tiene que verificar que la orden de detención sea legal, y ese es el error el que normalmente cometen muchísimos funcionarios judiciales, muchos funcionarios judiciales, a tal punto que a veces solo dicen, a ver, dígame, ¿dónde está la orden de detención? Sí, aquí hay orden de detención legal por un juez competente, listo, no. Ese es apenas uno de los elementos para verificar si en verdad esa orden de detención es ilegal y arbitraria. El concepto de arbitrariedad ya hemos estado machacando durante estas conferencias. Y es más, se tiene que verificar las condiciones en las cuales está una persona detenida. ¿Cuáles son las razones por las cuales existe la cárcel 4? No por todas, pero sí algunas. Es porque precisamente no pueden estar jueces, no pueden estar policías, no pueden estar fiscales encarcelados en cárceles comunes, pero sí eso puede ser solamente una cuestión de concepción elemental. ¿Cómo pueden estar operadores de justicia que mandaron a la cárcel a mucha gente detenidos preventivamente en un centro de detención en donde están incluso condenados y o están delincuentes comunes? ¿Eso es una detención arbitraria? Por supuesto que es una detención arbitraria, aquí y en cualquier parte. No es solo el hecho de que exista una boleta de detención. Y en los casos de las personas que están ya con una pena, cumpliendo la condena, el derecho a no ser torturada, no puede ser tratada de forma cruel, inhumana o degradante, incomunicada, sometida a tratamientos vejatorios a su dignidad humana. Todo esto significa integridad personal de las personas privadas de la libertad, que está dentro del concepto de libertad, vida e integridad física y psicológica. Y el habeas corpus es un mecanismo tutelar frente a todos estos vejámenes que pueden ser considerados como inhumanos y degradantes. Si a una persona no peligrosa le ponen en la celda donde están los peligrosos, es lógico que tiene que buscar a través del habeas corpus que consideren o que reconsideren su situación. No está pidiendo la libertad. Si una persona que ha sido dejada en una celda, dejada en una cárcel, torturada, ha habido violaciones de personas privadas por la libertad, solicitan un cambio y no son aceptados a través de un habeas corpus. Ahí es cuando lógicamente la Corte Constitucional tiene que hablar. Porque no se están respetando las reglas de juego. Nadie dice que los presos son unas personas que merecen todo el respeto y la consideración, pero la ley lo dice que sí. Entonces, es importante entender que hay una relación muy íntima y muy interna con el principio de dignidad humana que ya habíamos nosotros analizado. Tiene que haber inmediatez y celeridad en la tramitación del habeas corpus, la adopción de medidas oportunas. ¿De qué sirve un habeas corpus en estos casos, cuando son planteadas por los privados de la libertad, si se demoran meses? Porque la situación personal en una cárcel, al menos en las cárceles del Ecuador, exige una inmediatez, exige una eficacia, a fin de poner y disponer de las medidas que permitan la protección de los derechos. Por eso solicitan las medidas cautelares, y las cautelares se las puede disponer de oficio, no es necesario que hagan una audiencia pública, porque lo cautelar es inmediato, es urgente, no están solucionando sobre lo principal, simplemente están diciendo, bueno, bien, mientras se tramita el proceso de habeas corpus, dicto inmediatamente estas medidas cautelares para prevenir
que se continúen con las violaciones a los derechos o evitar violaciones mayores. Algo que es importante recalcar, y la Corte Constitucional así lo dice, que en la tramitación de la garantía del habeas corpus es obligatoria la presencia de la víctima y de los juzgadores. Esta Corte en la sentencia estableció la improcedencia del desistimiento tácito de la acción de habeas corpus. ¿Qué quiere decir desistimiento tácito? De que el juez exigió la presencia del accionante y dijo, como no vino el accionante a esta audiencia, entonces hay un desistimiento tácito. Y eso evidentemente no es lo correcto, no es lo que sugiere la Corte Constitucional, porque el juez no sabe por qué no fue el procesado o el accionante. ¿Por qué no fue una persona privada de la libertad a la audiencia? No le dejaron, está herido, está en condiciones impresentables. Por tal razón, en casos de ausencia del accionante, la audiencia del habeas corpus debe realizarse, si es posible, en el lugar en donde está privado de la libertad. Y si no le presenta la autoridad respectiva a la que tiene que presentar, entonces existe la presunción de una privación de libertad ilegítima y arbitraria. La siguiente sentencia que vamos a analizar, a comentar, es el caso 2533 de raya 16 del 28 de julio del 2021 y que el 3 de agosto fue comunicado. Y es nuevita esta sentencia. Esta sentencia analiza el derecho al debido proceso en la garantía de motivación en una sentencia de apelación que negó el pedido del habeas corpus de una persona en situación de movilidad humana migrante. Luego del análisis correspondiente se declara la vulneración de este derecho y se pronuncia sobre el mérito de la causa, determinando que su detención en el albergue Hotel Carrión fue ilegal y arbitraria y vulnera el derecho a la libertad personal. Es decir, de los casos escogidos, seleccionados, que ya tienen sentencia ejecutoriada, la Corte lo revisó y lo analizó y al verificar que existe una violación de los derechos constitucionales, expidió una nueva sentencia. Vulneró el principio de, podríamos llamar de cosa juzgada, en este caso un trámite administrativo. ¿Cuáles son los hechos que dieron lugar a este caso? Bueno, hay un señor, el accionante, que es un militar de Azerbaiyán, viene al Ecuador con visa de turista y se queda en el Ecuador más de los días que le dieron para que pueda permanecer aquí como turista. Como fue herido en Azerbaiyán, que ellos tienen una guerra con Armenia, como fue un herido ahí, porque es un mayor del ejército, el tratamiento que le dieron era la utilización de morfina. Y mientras consumía morfina, fue apresado aquí en el Ecuador y le dieron una pena de 10 meses. Cuando cumplió la pena de los 10 meses, esta persona fue puesta a órdenes de la Policía de Migración para iniciar el proceso de deportación, tal como decía el artículo 19 de la Ley de Migración. En marzo del 2010, el juez de la Unidad Judicial Penal Norte ordenó la deportación del accionante a su país de origen, pero dispuso que mientras se realizan los trámites de deportación, esta persona permanezca en la casa de acogida Hotel Carrión, en Quito, bajo la responsabilidad de la Policía de Migración. Todos conocemos ese, entre comillas, hotel, creo que es por la 24 de mayo. En vista de esto, el mismo accionante solicitó a la unidad penal, al mismo juez, que le cambie esta medida cautelar por una medida no privativa de libertad. Pero
el juez le dijo que no. Interpuso el mismo recurso de apelación y también fue negado, porque dijo que no estaba detenido, que no se trataba de un juicio penal. Sin embargo, de acuerdo con la ley de migración, esa persona debía estar recluida, albergada, entre comillas, en el Hotel Carrión, donde no pueden salir, lógicamente. Y dijo que ya se abstenga de presentar tantos escritos y que no le va a soportar más su presencia en ese juzgado. Bueno, en el mismo 2017, en junio, presenta la solicitud de asilo para que reconozcan la condición de refugiado, porque su país está amenazado de muerte y tortura si regresa. Además de eso, no es una persona que tiene una movilidad, camina con un bastón incapacitado. Pero la Dirección de Refugio y Apatria del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana resolvió inadmitir el trámite de solicitud de refugio presentada por esta persona, porque es extemporánea, dice que ha pasado más tiempo del que debía pasar para poner su petición de asilo. Presenta un recurso de reposición en la misma institución, que también es negada, porque el accionante no ha demostrado los motivos ni de la nulidad ni de la improcedencia del acto administrativo. En el 2016, en agosto, es decir, casi 2 o 3 meses atrás, abogados de la Defensoría Pública presentan una acción de habeas corpus a favor del accionante, en contra del juez de la Unidad Judicial Penal y en contra también del jefe provincial de Migración, indicando que el accionante fue privado de su libertad en marzo del 2016, es decir, hace más de 5 meses, y que se encuentra detenido en el albergue temporal para extranjeros llamado Hotel Carrión. El Tribunal de Garantías Penales, con sede en el Cantón Quito, rechazó por improcedente este habeas corpus. ¿Y por qué rechaza? Dice que el accionante se encuentra con orden de deportación, no de detención, por encontrarse en el país de manera irregular, que no existe en su contra ningún tipo de medida cautelar de carácter personal, es decir, que no está con prisión, con orden de prisión, que no se ha dispuesto su detención o peor su prisión preventiva, que mientras realice los trámites necesarios para que se ejecute la deportación, va a estar o va a permanecer albergado, entre comillas, en el Hotel Carrión, el cual, según el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, no es un centro de detención, por lo que ve que no es arbitraria, ilegal o ilegítima la detención. Que el accionante lo que se encuentre es con orden de deportación por encontrarse en un país de manera irregular, que no existe en su contra ningún tipo de medida cautelar de carácter personal, que no se ha dispuesto su detención o peor su prisión preventiva, que mientras realice los trámites necesarios para que se ejecute la deportación, este permanecerá en el albergue provisional Hotel Carrión, lo cual, a criterio del Tribunal de Garantías Penales, no es un centro de detención, por lo tanto, no se encuentra privado de su libertad de forma ilegal o arbitraria. La Corte Constitucional establece la competencia, de acuerdo a los artículos 94 y 417 de la Constitución de la República, en concordancia con varias normativas de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Este caso fue interpuesto mediante acción extraordinaria de protección, directamente a la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que solicitan? ¿Por qué alegan la parte procesal de los abogados del detenido? Pide que se declare que esta resolución de la Sala Provincial vulnera los derechos constitucionales de la tutela judicial efectiva. Vulnera la garantía del debido proceso en cuanto a la motivación y a la seguridad jurídica. Dice que no toma en cuenta la naturaleza de la acción de habeas corpus. Es decir, desconoció incluso la opinión consultiva de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el sentido de que la acción de habeas corpus se discute, en la acción de habeas corpus se discute siempre la situación de la privación de la libertad. No se discute en otra cosa. Además dice que el argumento, que
el compareciente continúa detenido, que este hecho no fue analizado por la sala del penal, que los jueces se centraron en analizar simplemente la legalidad del proceso de deportación, pero sin estimar si las circunstancias y el tiempo en el cual la persona se encontraba privada por la libertad era legal, ilegítima o arbitraria. Dicen los accionantes que el artículo 19 de la Ley de Migración, que era la norma que se encontraba vigente, no era compatible con la Constitución. Que el artículo 40 de la Constitución reconoce el derecho a migrar de todas las personas y que no se considera a ninguna persona como ilegal solo por su condición migratoria, peor a un trabajador migrante en situación de movilidad. Argumentaron que se vulneró el derecho a la libertad de este señor Higa, porque no hay norma legal, no tenía boleta de detención, no cumplía con los parámetros exigidos para que una persona sea privada de la libertad. No es que estaba albergado, porque es un término que se fabricó la Corte Provincial, la Sala de lo Penal de la Corte Provincial. Que ese albergue no era detención, era ya una cuestión muy fuerte como para ser asimilado. Que no fue motivado. No hay explicación de los antecedentes fácticos ni de la normativa aplicable, pero no se establece la pertinencia de que daría como resultado su decisión final. Además que no analizó en ningún momento si los 5 meses de privación de la libertad fueron realmente legalmente sustentados. Si era legal o no era legal, eso no averiguó la Corte. Es decir, no cumplió con el objetivo de la acción de habeas corpus, que es considerar, analizar la recuperación de la libertad de quien se encuentra privado de esa forma, posiblemente ilegal, posiblemente arbitraria. No aplicaron normas que denoten que se aplica el principio de supremacía constitucional. En algún momento uno de los jueces dice, aquí existe una norma especial y esa norma especial es la que prevalece por sobre el resto de normas, algo que en verdad es una aberración jurídica. Entonces solicita que se declare la vulneración de esos derechos. ¿Qué es lo que dijo la Unidad Judicial Penal que tramitó el proceso de deportación? Presentó un informe de descargo manifestando que no existen tales vulneraciones de los derechos constitucionales, que conoció en el caso de deportación, se hizo un análisis de todos los antecedentes y se dispuso que el ciudadano en cumplimiento de la ley debía ser trasladado al Hotel Carrión, que si bien es cierto no es un centro de detención, pero que está bajo la responsabilidad de la Policía de Migración, porque así dice la ley de migración. El Tribunal de Garantías Penales mejor ni opinó sobre el asunto, mandó un informe de forma muy general. La Sala de lo Penal de la Corte Provincial, el juez provincial de lo principal, transcribe la decisión emitida por el Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial y se ratifica en lo decidido. Por eficiencia y economía, el fundamento del análisis de la Corte Constitucional dice, por eficiencia y economía procesal para evitar la reiteración argumental en análisis y dotar de un contenido específico, claro, a cada derecho, cuando se argumente la violación de la tutela efectiva a partir de cualquiera de las garantías de debido proceso, el juez o jueza podrá direccionar el análisis a la garantía que corresponda en el mismo. Entonces analizaré el caso a partir de la presunta vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de motivación. ¿Qué dice en relación con esto? Sobre el derecho al debido proceso en la garantía de motivación, la Corte Constitucional dice que, revisada la sentencia, la Sala Provincial plantea un análisis jurídico de la demanda de habeas corpus
Así dice, se verifica que la sentencia impugnada enuncia las normas referentes al objeto y a la naturaleza de la acción de las obras. Es decir, cumple con lo que dice el artículo 89, 43 de la Constitución y de la Ley Orgánica. También dice que la Sala Penal señaló que la argumentación del accionante no es acorde con el objeto de la garantía jurisdiccional de habeas corpus. Dice, usted interpuso habeas corpus, pero no fundamentó como que fuera un habeas corpus. En este sentido, reiteró que al presentarse una acción de habeas corpus, el accionante debió demostrar los eventos de procedencia de esta garantía. ¿Y cuáles son estos elementos? Bueno, que haya la vulneración de la libertad en forma arbitraria por una autoridad pública o cualquier otra persona, demostrar que se encuentra ilegalmente privada de la libertad por los vencimientos de los términos respectivos o por la situación en la que se encuentra. Y además, la utilización de vías de hechos para transigir de forma ilegítima a la libertad debe, según la Sala de lo Penal, debía demostrar la accionante. ¿Qué es lo que dice la Corte Constitucional? Que la judicatura accionada, al centrarse exclusivamente en el control de legalidad del proceso de deportación, que eso es lo que hizo todos los demandados en este caso, solo se concentraron en el análisis del proceso de deportación. Y al realizar esta concentración de análisis en el proceso de deportación para ver si es legal o no es ilegal, si cumple o no cumple con la ley, omiten por completo efectuar un pronunciamiento sobre la potencial vulneración de los derechos constitucionales como corresponde a una garantía jurisdiccional. Concretamente, en el caso de habeas corpus, debía analizar necesariamente el juez de si la privación de la libertad del accionante en el albergue Hotel Carrión fue ilegal, arbitraria o ilegítima. La motivación en este tipo de acciones exige que los jueces hagan un estudio acorde con el objeto, acorde con la naturaleza de la acción constitucional, que está establecida en la misma Constitución y en la ley orgánica y en los desarrollos jurisprudenciales de la Corte Constitucional. No pueden obviar una obligación tan básica, tan fundamental como eso. Habeas corpus significa análisis de la legalidad, ilegalidad o arbitrariedad de la detención. Por lo tanto, dice, en el caso bajo análisis, ante la falta de pronunciamiento sobre el argumento principal y objeto mismo de la acción, es decir, la supuesta legalidad, ilegitimidad y arbitrariedad de la detención del accionante en el denominado albergue Hotel Carrión, la motivación de la decisión dictada por la Sala Provincial no cumple con los parámetros mínimos establecidos en la Constitución y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Para que este caso haya sido seleccionado como uno de los que ameritan una revisión de la sentencia y la verificación de los derechos violados para poder repararlos a una sentencia que está ejecutoriada, verifican los cumplimientos de los requisitos del examen de méritos que se llama. Es decir, un análisis de todos los requerimientos, como que se trata de casos importantes. La Corte Constitucional dice, estamos viviendo una época en la cual la cantidad de migrantes en el Ecuador es bárbara, es terrible. A cada momento se realizan operativos en las fronteras, operativos en la misma ciudad de Quito, y se encarcelan o a veces se detienen a personas por su condición de migrantes. Estas pautas deben ser observadas fundamentalmente en el caso de los migrantes que vienen al Ecuador. ¿Cuál es el problema jurídico a de resolver? Dice la Corte Constitucional. Vamos a ver si la detención de la ciudad del accionante en el albergue Hotel Carrión puede considerarse una forma de detención. Y de ser del caso, ver si es ilegal, ilegítima o arbitraria. ¿Cuál es el objeto de la acción de habeas corpus? Es recuperar la libertad. Ese es el objeto. O, en su defecto, mejorar las condiciones de cumplimiento de la pena para los casos de los privados de la libertad. La garantía del habeas corpus tiene un componente eminentemente conectado a la dignidad humana.
pues la razón de ser es la defensa de dos de los valores que más resguardan el libre desarrollo de la personalidad, que hemos venido conversando sobre esto, y el proyecto de vida de las personas, como son la integridad individual, ya que nadie puede verse expuesto a vejaciones y violaciones de estos derechos porque trastocan los proyectos que tenga cada quien sobre su vida. Porque el derecho a la libertad personal se encuentra consagrado en la Constitución y contiene casos que no pueden ser taxativamente descritos como escenarios de violación de este derecho, sino que son situaciones que permiten ser inferidas por la misma Corte Constitucional de acuerdo a la normativa que le permite hacer eso. Y verificar si existen intromisiones arbitrarias a la misma. Lo mismo establece la CAD. ¿Y qué dice en relación con una privación ilegal? Cuando la detención o una privación de libertad es ejecutada en contravención de los mandatos expresos de las normas que componen el ordenamiento jurídico, ya sea en el aspecto material o formal. En el aspecto material, la atención debe haberse realizado en estricto apego a las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley y en la privación de la libertad. Deben mantenerse dentro de los límites temporales fijados por la legislación. En el aspecto formal, la detención posterior y privación de la libertad debe realizarse en cumplimiento de procedimiento objetivamente definido por la ley y la Constitución. ¿Y qué es la arbitraria? Que es el término que muchas veces no entendemos. Cuando se ha realizado utilizando causas y métodos que puedan imputarse como incompatibles con el respeto a los derechos humanos del individuo, aunque se hayan realizado en cumplimiento de las normas penales, es decir, cuando no cumple con el test de proporcionalidad, con el test de previsibilidad y de necesariedad, que en nuestro caso y por una resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha obligado al Ecuador que reforme el artículo 534, que está reformado en la actualidad, pero que en muchas ocasiones, lastimosamente, se sigue aplicando como que estuviera redactado de la misma forma que estaba redactado hace un año. Exigen al juez hacer ese test de proporcionalidad y al fiscal la demostración de las condiciones por las cuales está pidiendo una medida cautelar de prisión preventiva. No se transforman en detenciones ilegales o arbitrarias, así de simple. Después de la formulación de cargos, alguien pide prisión preventiva en el caso del fiscal, debe demostrar muchas de las condiciones exigidas para el caso de que la persona se constituye un peligro de fuga o un peligro de obstaculización del proceso. Debe haber demostración del fiscal, carga de la prueba de la fiscalía. Si no hay carga de la prueba de fiscalía, esa detención se transforma en arbitraria, nos guste o no nos guste. Eso requiere un constante ejercicio de parte de fiscales y de parte de jueces para hacer el test de proporcionalidad. Aquí la pregunta es de que si se encontraba o no se encontraba privado de libertad en un hotel, llamado Hotel Carrión, que es para migrantes, que no está bajo la Policía Nacional, sino bajo la Policía de Migración, y que solamente es un ámbito, permanece un ámbito de tiempo limitado hasta que la deportación sea ejecutada o no. Y la Corte Constitucional dice que el Hotel Carrión, a pesar de ser calificado como un albergue o un lugar de estancia temporal, conforme lo indicó el Ministerio de Gobierno, en realidad opera como un centro de privación de libertad de personas migrantes en situación irregular, lo cual se encuentra prohibido en la Constitución. En consecuencia, el accionante sí estuvo privado de su libertad. Claro que la Corte ahora tiene que probar si era arbitraria o ilegítima de la libertad. Una privación de libertad solo procede en procesos penales, no procede en procesos administrativos, peor en deportaciones o en sanciones a personas migrantes, porque no cumplen con lo que exigen las normas constitucionales y legales. Se puede optar por otro tipo de medidas que cumplan la misma finalidad de deportación, como existen en otros países, que no son detenidos, son citados cada tiempo para que se presenten a las personas que están en situación irregular y duran los procesos durante varios años. Incluso en los Estados Unidos ha habido personas que han estado en su proceso 5 o 10 años y después les llega la resolución, pero no son encarceladas ni privadas de su libertad.
Y en la misma Constitución prohíbe la detención con fines migratorios, al no existir orden de privación de libertad que cumpla con los requisitos formales. Esto está en el artículo 45.2.c de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, porque debe haber un mandato escrito y motivado por el juez. Por lo tanto, la Corte llega en términos generales a verificar que esta detención fue ilegal y arbitraria y además indefinida, porque ni siquiera cuando el juez de lo penal, de la unidad de lo penal, le dijo que va a permanecer en el albergue, le dijo cuánto tiempo va a permanecer. En cumplimiento de la ley de migración, ¿cómo puede la ley de migración estar por sobre lo que establece la Constitución en cuanto al modo y al tiempo que una persona debe estar detenida en un centro de privación de libertad? La sentencia es la privación, la reparación integral. Como bien dice, la persona ya dejó el país, el accionante ya no está en el Ecuador, por lo tanto no puede haber una reparación integral en los términos que se realizaría estando presente él, pero exige que en garantía del cumplimiento la Corte Constitucional, el Consejo Nacional de la Judicatura realice alguna de las acciones que en forma general lo vamos a ver. ¿Qué dice la decisión del juez? Acepta la petición, acción extraordinaria de protección, declara que la sentencia vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de motivación consagrada en los artículos 76, 7, N de la Constitución, declara que esta orden de detención en contra del accionante fue ilegal, arbitraria y vulneró el derecho a la libertad personal, exige medidas de satisfacción, por ejemplo, dejar sin efecto la sentencia, dictar sentencia en mérito como garantía mismo de reparación, y como garantía de no repetición se ordena al Consejo de la Judicatura publicar la presente sentencia en la parte principal de su página web durante 3 meses. Para justificar el cumplimiento integral de la medida, los responsables del Departamento de Tecnología y Comunicación del Consejo de la Judicatura deberán remitir a la Corte inmediatamente después de fenecido el plazo la constancia de la publicación, difundir esta sentencia por correo electrónico a todos los jueces. Como garantía de no repetición, también se ordena al Consejo de la Judicatura que incluya el contenido de esta sentencia en los programas de capacitación a los jueces que conocen garantías jurisdiccionales a cargo de la Escuela de la Función Judicial, que me parece muy efectiva esta reparación. Esto es el contenido de lo que hemos podido avanzar. Dejamos mucho en el escritorio, pero creo que hemos logrado cubrir las partes más fundamentales de lo que se pretendía realizar con el análisis de lo que significa esta acción de habeas corpus en la legislación ecuatoriana. Se nos quedó el análisis de varios casos que hubiese sido bueno analizarlos, pero no importa porque creo que me siento satisfecho personalmente, ojalá lo sientan ustedes también. Agradezco la atención que han tenido para conmigo en estas 4 sesiones y esperamos que en algún momento, pues, con el mayor de los agrados, podamos repetir alguna conferencia en relación con algún otro tema que sea del interés de todos los señores funcionarios judiciales